Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Medianoche. Comenzamos. En prisión preventiva quedó el estadounidense que disparó contra un grupo de manifestantes e hirió a una persona en medio de una manifestación en Reñaca. A la vista de todos, dispara en 4 oportunidades contra la multitud. Una bala impacta en la pierna de un joven. Instantes antes y unos metros atrás, a bordo de su camioneta, el conductor no quiso detenerse a bailar ante un grupo de manifestantes que intentó bloquearle el paso. Minutos después de percutar el arma y huir del lugar, se dio el tiempo de hacer una transmisión en vivo por YouTube para intentar explicar los motivos que tuvo para abrir fuego en contra del grupo de manifestantes. Asegura que temió por su vida. Cuando me fui al centro de Reñaca hacia la playa, mi auto fue rodeado por una masa de gente que empezó a sacudir mi vehículo. Yo manejaba con cuidado para no atropellar a nadie, pero no iba a dejar que le hicieran algo a mi camioneta. Y al avanzar comenzaron a golpear el vehículo y entré en pánico. Llevaba mi arma de manera legal. Sé que hería a alguien inocente al que le llegó un disparo en un muslo, y es por eso que ahora debo ir a un cuartel policial. La balacera se registró en la avenida Borgoño de Reñaca, en Viña del Mar. A esa hora de la tarde en la playa se congregaban más de 3.000 manifestantes. Luis Ahumada, de 33 años, uno de los asistentes a la convocatoria, resultó herido de bala. Sus amigos lo trasladaron al hospital Gustavo Frique en una camioneta. Su condición actual de salud es estable. Está con fuertes dolores. La bala le atravesó la pierna izquierda, donde no tengo mucha experiencia, pero va la arteria que llega al corazón, que por gracias a Dios no me lo mata. Al momento de disparar, el sujeto llevaba puesto un chaleco amarillo. Se trata de John Cobin, de 56 años, un académico estadounidense con visa de residencia en el país, quien al comienzo de las manifestaciones sociales subió a internet declaraciones donde avala el uso de armas como legítima defensa. Nosotros como libertarios no somos pacifistas. Luego de ser detenido por la PDI, este lunes el imputado enfrentó su formalización de cargos por cuasi delito de homicidio. Fue representado por 3 abogados defensores. Había un grupo de ciudadanos gritando y señalando, con la autorización del tribunal, el que no baila no pasa. Las personas que no se prestaban para este tema, que no se bajaban, en definitiva, a bailar, que eran grabados por redes sociales, celulares, qué sé yo, empezaban a moverle los vehículos. Mi representado se asusta con la turba, ve por lo menos 15, 20, 30 personas que se le abalanzan. Por su parte, la Intendencia de Valparaíso presentará una querella por ley de seguridad del Estado en su contra por disparos injustificados y como agravante por incitar la violencia y el uso de armamento. Tiene permiso para porte de armas, pero solo en la modalidad de transporte entre su domicilio y un polígono de tiro. El Ministerio Público deberá efectuar diligencias para esclarecer la dinámica de los hechos que terminaron con un joven herido y causando pánico entre quienes a esa hora circulaban por las calles de Reñaca. Disparos percutados por este hombre, quien permanecerá en prisión preventiva durante los próximos 90 días de investigación. Vamos a otras informaciones. El dueño del conocido local Camadi de San Martín disparó con un arma a fogueo a un grupo de personas que intentó saquear el local en Concepción. Carabineros llegó al recinto para dispersar la turba. Vamos de inmediato con Rodrigo Pérez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Fueron cerca de 25 a 30 minutos de preocupación los que vivieron los dueños del local Camadi de San Martín en Concepción. Una situación donde incluso estaba en ese lugar los dueños, la familia, cuando de un momento a otro, a eso de las 20 horas de la tarde de ayer, un grupo de 50 personas ingresaron hasta el sector de los perímetros con la intención de saquear este lugar. Todo esto fue evitado por el propio dueño de este recinto, quien con un arma a fogueo comenzó a dispersar a todas las personas que intentaron saquear este local. Si bien el arma era de fogueo, de todas formas causó la preocupación de las personas que estaban en ese punto. Carabineros después llegó hasta ese sector, no hubo personas
personas detenidas, tampoco hubo personas lesionadas, pero lo que sí se pudo constatar entonces es que empezó a dispersar a todas las personas que estaban en ese punto con un arma a fogueo. Dice el propio hijo del dueño de este recinto, este local comercial, que sintieron miedo, temor ante la intención de un saqueo. Recordemos que semanas atrás nada más también otro de estos locales también fue saqueado, y es por esa razón entonces que la familia utilizó entonces esta arma a fogueo para así dispersar a las personas que intentaron saquear este local, pero que no pudieron realizar este acto tras estos disparos entonces a fogueo que lanzó este dueño del recinto. Habló el hijo, los invito a revisar las declaraciones. Y mi padre ocupó un arma de fogueo para tratar de ahuyentar a los saqueadores, no a los manifestantes, a los saqueadores, haciendo pensar que venía la policía. No, nunca fue la intención hacer daño a nadie, ni mucho menos. Y el arma, como digo, es de fogueo. Las fuerzas de orden ya vinieron, no estoy seguro si fue la PDI o Carabineros, pero vinieron y verificaron que efectivamente el arma es de fogueo, que no tiene ni siquiera balines ni ningún tipo de proyectil. Es solamente el ruido que hacen, y la intención era que pensaran que venían policías y se fueran los saqueadores. Vamos a seguir revisando más informaciones y ahora nos trasladamos hasta Santiago, donde en las últimas horas Carabineros y también la Policía de Investigaciones detuvo a 2 personas por utilizar armamento en las manifestaciones. El primero de ellos se trata de un joven de 17 años quien realizó disparos contra funcionarios de Carabineros, disparos con un arma a fogueo. Todo en el contexto de las manifestaciones en el sector de Plaza Italia, Vicuña Maquena y también Providencia. Lo que hizo esta persona fue grabar en primera persona estos disparos. Se hizo la investigación a través de las cámaras de seguridad, también los registros que realizó a través de su cuenta de Twitter, y es por eso entonces que la Policía de Investigaciones logró dar con su detención. Había una orden de aprehensión vigente por amenazas por vecinos de su sector de la comuna de San Joaquín, y es por eso que con todos estos antecedentes entonces se logró dar con la detención en las cercanías de su domicilio. También no se descarta que este armamento que haya utilizado haya estado adaptado para otro tipo de munición que pueda causar daño tanto a las personas que se manifestaban como también a Carabineros. De hecho, en el mismo registro que utiliza a través de las cuentas de Instagram se puede escuchar y apreciar cómo esta persona le dice a los manifestantes que tengan cuidado a la hora que él realizaba estos disparos. Además del arma, también se pudo incautar otros objetos que tenía este joven de 17 años. Habló la policía, revisemos esas declaraciones. Se logró establecer esta situación, logrando una orden de entrada y registro a su domicilio, y por lo tanto, además de lograr su detención, se incautó las vestimentas con las cuales él salía en las redes sociales, y además se logró incautar esta arma con la cual él utilizaba o se mostraba en las redes sociales disparando en las manifestaciones. Y el otro caso de persona que fue detenida por utilizar una arma ocurrió en el sector de Santiago, en pleno centro de Santiago, ahí en Brasil con Alameda, donde un manifestante de 22 años amenazaba a conductores, especialmente a taxistas que transitaban por el sector de la Alameda con la intención de este juego que hacen las personas de bailar para así avanzar. Y es por eso entonces que esta persona fue captada a través de los propios registros de cámaras de seguridad, también de Carabineros que estaban en ese punto, y se pudo dar entonces con su detención. No era un arma a fogueo, tampoco un arma de verdad, sino que era un arma de plástico, pero de todas formas, todos los conductores que estaban en ese punto no se percataban en el momento exacto del arma que utilizaban. Es por eso que también generaba la obvia preocupación de todos los transeúntes que estaban en ese sector. Carabineros lo pudo detener a través de un operativo también que incluyó cámaras GoPro de los propios funcionarios, y también se incautó entonces el arma y algunos objetos que utilizó esta persona de 22 años y que fue detenida ahí en las últimas horas en el sector de Brasil con Alameda en pleno centro de Santiago. Revisemos algunas declaraciones. Una vez que se detuvo,
se logró obviamente percatar que se trataba de un arma de plástico. Obviamente que los transeúntes y los conductores no lo veían así y nosotros cuando procedimos obviamente nosotros vimos el arma, pero una vez que ya fue reducido y los otros jóvenes se dieron la fuga, pudimos percatarnos que efectivamente era un arma de plástico. Se está investigando su participación en otros hechos similares en el contexto de las manifestaciones por la desigualdad social que se han estado realizando en Santiago. Bien, Rodrigo Pérez, muchas gracias por ese completo informe. Muy buenas noches. Vamos también a otras noticias. El dólar llegó a los 760 pesos, su valor históricamente más alto. Ello mientras la incertidumbre económica y social se estima que dejaría a cerca de 100.000 cesantes en el comercio. 765, 775, 780 pesos. Nunca antes el dólar había estado a un precio tan alto en Chile. Muchos sorprendidos, otros complicados e incluso las casas de cambio no pueden creer el salto en el valor de la moneda norteamericana. Aquí pega de igual a todos. El dólar está completamente desbocado, nadie lo para, no hay acciones en ningún lado, por ende es difícil estimar para dónde va. Desde el inicio de las protestas masivas, el dólar ha subido casi 50 pesos, de 711 a 760, el precio más alto desde que existe registro, superando el pic de 759 registrado en octubre de 2002. Una de las razones, muchos dólares están saliendo del país. Esa salida de capitales se genera porque los datos macroeconómicos de Chile, las expectativas están decepcionando. Por lo tanto, se van dólares, se van las inversiones o no llegan inversiones que van a llegar. Al salir divisas del país, quedan menos dólares circulando. Y al quedar menos dólares, se genera una escasez que implica un alza en el precio. Productos más caros, viajes al extranjero menos convenientes y combustibles que podrían subir de precio son algunos de los impactos de tener un dólar más alto. Si se mantienen todos estos focos actuales, deberíamos estar viendo un dólar en 770, 780 sin ningún problema, y no descarto que incluso podríamos acercarnos a los 800 pesos en algún momento. Preocupación en el comercio además porque no han podido funcionar con normalidad hace más de 3 semanas. En este bar, en el barrio Lastarria, las ventas cayeron un 90%. El cierre anticipado y la falta de público ya pasaron la cuenta. Tuvieron que despedir a 10 personas. Porque la situación es en extremo delicada. Yo he calculado que yo puedo estar así de como estamos funcionando y solo juntando para sueldos, yo puedo estar de 2 a 3 semanas y no más que eso. ¿Qué pasaría después? Tengo que cerrar nomás y esperar qué hacemos. El 95% de los locales ligados al comercio en la región metropolitana han modificado la jornada laboral de sus trabajadores. Las ventas cayeron entre un 15 y 20% en octubre y se calcula la pérdida entre 80.000 y 100.000 empleos, producto de la crisis. Pero el panorama puede ser peor. Si la crisis sigue manifestándose con la severidad que lo está haciendo hasta ahora, bueno, nosotros creemos que la cantidad de desempleo puede ser el doble de los 80.000, o sea, puede llegar hasta 150.000 personas. Esto es muy doloroso, es muy lamentable. Un impacto directo al sustento de miles de familias en Chile. El comercio no le está pasando bien. El gobierno alcanzó acuerdo con los partidos de oposición para el presupuesto 2020, que incluye una reducción de tarifa del transporte público de un 20% para adultos mayores y un aumento de un 20% también para la pensión básica solidaria. Nos amplía más información Poirot Escobedo. Poirot. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un marco de acuerdo se acaba de alcanzar acá entre el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y los parlamentarios, senadores y diputados de la Comisión de Hacienda, transversalmente, desde el oficialismo hasta la oposición. Esto luego de alcanzar puntos mínimos en materia de condonación del impuesto penal al crédito con aval del Estado, también conocido como CAE, y también la rebaja de la tarifa de los pasajes de los adultos mayores en todo el país de un 20%, hablando del tramo del 60% más vulnerable del país. Es parte, digamos, de lo que se ha alcanzado a acordar acá con las firmas de senadores, diputados y el propio ministro. Pasemos a escuchar las declaraciones del ministro Ignacio Briones y también del presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, el senador Ricardo Lagos Weber, con el detalle de este protocolo. Tenemos un compromiso en este marco de entendimiento de hacer una contribución a bajar la tarifa del transporte público de nuestros adultos mayores más vulnerables. Nos parece importante señalar ese elemento. En tercer término, hay un compromiso con elevar la inversión pública que se hace
Esto es relevante en un contexto en que la situación económica va a ser más desacelerada. Y por último, hay un entendimiento de avanzar en reprogramar las deudas de los deudores morosos del sistema de crédito con aval del Estado. Creo que todas estas señales son señales que van en la buena dirección, que nos permiten asumir con responsabilidad fiscal, que es un elemento fundamental que nosotros buscamos resguardar, avanzar en un presupuesto equilibrado, exigente y que tendrá un crecimiento relevante respecto al año anterior. Los compromisos que se están asumiendo acá respecto a una tarifa rebajada a los adultos mayores y enfrentar la morosidad de los alumnos del crédito con aval del Estado nos parecen señales muy importantes. Acuerdo en materia presupuestaria que llega precisamente cuando se está tramitando el presupuesto de la Nación 2020, que también incorpora una alza del 20% del pilar básico solidario, entre otras medidas, bien digo, que alcanzan una inversión estatal cercana a los 750 millones de dólares, una cifra que los propios parlamentarios han señalado como insólita, quizás pocas veces vista en la discusión presupuestaria. Un presupuesto de la Nación que continuará su trámite esta semana, que deberá ser revisado por la Cámara de Diputados probablemente el día miércoles, para continuar, por supuesto, con su tramitación durante el mes de noviembre. Poirot Escobedo desde el Congreso Nacional. Gracias por el informe. Y el gobierno propuso un Congreso Constituyente como mecanismo para crear una nueva Carta Fundamental, desechando así la idea de una Asamblea Constituyente. La oposición valoró el anuncio, aunque lo calificó como tardío. Luego de 24 días de manifestaciones en todo el país, el gobierno anunció el inicio de un proceso para crear una nueva constitución. Decisión que fue dada a conocer la noche de este domingo por el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, tras 3 horas de reunión en la casa del presidente Piñera, cita a la que asistieron ministros y presidentes de Chile Vamos. Hemos visto que ha sido una demanda fundamental de la ciudadanía. Para ello también nosotros creemos que el mejor camino, la mejor fórmula, es trabajar sobre la base de un Congreso Constituyente. Así serían los parlamentarios quienes legislarían sobre los temas que debe incluir una nueva constitución. ¿Qué pasa con la participación ciudadana? Una de las propuestas es que tras finalizar el proceso, las personas vía plebiscito tengan la posibilidad de ratificar la nueva carta. El presidente Piñera ya se malacostumbró a llegar tarde y con propuestas insuficientes para resolver la crisis. Se requiere dar un salto a través de la profundización de nuestra democracia. Que la gente decida a través de un plebiscito. Creemos que no podemos partir de la premisa de que los actuales parlamentarios están vetados o no tienen la capacidad, están incapacitados para aquello. El resto tendremos que conversarlo con la oposición y en eso está hoy día el ministro Gonzalo Blumel, que cuenta con todo el respaldo de Renovación Nacional. ¿Cuál es el temor de consultar a través de un plebiscito? ¿Cuál es la vía para cambiar la Constitución? Yo tengo una convicción y la tomaría si es que eso se consultara, que es la Asamblea Constituyente. La tesis de la Asamblea Constituyente, que algunos escriben como la única posible, significa al menos 3 años. Y yo creo que no tenemos 3 años. Yo creo que perfectamente podemos hacerlos antes, podemos tener una agenda social que implique una mejora para la calidad de vida de las personas. Aunque el mecanismo para crear una nueva constitución aún no se define, el gobierno ya le cerró la puerta a la Asamblea Constituyente. Nosotros creemos firmemente en que el Congreso es el camino de avanzar en una unión que permita llegar a un gran acuerdo. Nuestro camino no es la Asamblea Constituyente. Otros parlamentarios propusieron otras medidas. El senador Alejandro Navarro llamó a los legisladores a poner sus cargos a disposición y el ex candidato presidencial Alejandro Guillé solicitó que se adelantaran las elecciones presidenciales y parlamentarias. Y en el Congreso yo no veo ninguna posibilidad de legitimar una reforma. No nos van a creer. Convoquemos a los ciudadanos, adelantemos las elecciones generales. Eso es perfectamente posible, muchos países lo hacen. Yo encuentro triste lo de Alejandro Guiller. Yo no sé si es la del picado que a 2 años después de haber perdido una elección presidencial. El gobierno no estableció plazos para la propuesta de una nueva Carta Magna, pero sí dijo que esperará los resultados de los cabildos convocados por la Asociación de Municipalidades. Por ahora ya existe consenso transversal sobre la necesidad de una nueva constitución. La gran pregunta, determinar cuál será el mecanismo para que se concrete. Internacional.
Revisamos noticias del mundo en medianoche. Evo Morales viaja a esta hora a México luego de recibir asilo político por parte del gobierno de ese país. El canciller mexicano Marcelo Ebrard confirmó en su cuenta de Twitter que el exmandatario ya viaja rumbo al país azteca. Todo esto horas después de que el mandatario Andrés Manuel López Obrador decidiera concederle asilo político a Morales por razones humanitarias, poco después que anunciara su dimisión como presidente de Bolivia y luego de que la OEA cuestionara las elecciones presidenciales en ese país. En su cuenta de Twitter agradeció a México, dijo que le duele salir por razones políticas, pero que volverá. Al mismo tiempo se reveló una foto donde aparece mostrando la bandera mexicana en el avión. He decidido, escuchando. Tras ganar en los comicios legislativos españoles, el socialista Pedro Sánchez anunció que planea formar gobierno lo antes posible. Esto ante el surgimiento de la extrema derecha que duplicó sus escaños en el Parlamento. El Partido Socialista Obrero Español señaló que durante las próximas horas entablará conversaciones con los partidos de izquierda Unidas Podemos, que fue su aliado político en gobiernos anteriores. Además, estarían considerando la opción de buscar acuerdos también con el partido de centro derecha Ciudadanos, el gran perdedor de las elecciones. El escenario político en España se polarizó ante el surgimiento de la extrema derecha con el partido Vox, que alcanzó la tercera mayoría después del Partido Popular. Según analistas políticos citados en medios locales, existen dos escenarios posibles para que España pueda formar gobierno. Uno de ellos sería la creación de un bloque entre los socialistas con Unidos Podemos, mientras que el otro sería el trabajo conjunto del PP y Vox. En ambos casos, Ciudadanos podría convertirse en el partido decisivo que le otorgue la mayoría absoluta al nuevo gobierno. Y la policía de Hong Kong disparó a un manifestante en una escena dramática y sensible en medio de una manifestación y enfrentamientos. La jefa de gobierno, Carrie Lam, reclamó el cese de la violencia. En el video puede verse a un agente de policía ahuyentando a un grupo de manifestantes y sacando su arma para apuntar a un joven que usaba máscara. Mientras ambos forcejeaban, se acercó otro activista vestido de negro y el policía le disparó en la zona del estómago. Este manifestante baleado cayó al suelo mientras el otro se escapaba corriendo. La policía aseguró que solo una persona resultó herida en este incidente, mientras que la autoridad hospitalaria informó que se encontraba en estado grave. Las protestas se reactivaron luego de la muerte de un joven estudiante el viernes pasado y la detención de 6 legisladores pro democracia el fin de semana. A esta hora tenemos una temperatura de 5,2 grados. Hoy Santiago va a estar despejado con una máxima de 28 grados. La Ligua tendrá cielo parcial con una máxima de 22 grados. Dejamos hasta acá esta edición de medianoche. Agradecemos que se hayan informado junto a nosotros. Muy buenas noches.